Te habla el pastor y salmista Carlos Josué López Galvez y quiero darte la bienvenida a este nuestro servicio de alabanza y adoración para el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Recibe un gran abrazo y una palabra de bendición de parte de todo nuestro Ministerio Apostólico Internacional Jesucristo Rey y de parte de nuestro apóstol Elisa de Galvez de López, que desde este su canal de YouTube tenemos la oportunidad de conectarnos contigo en espíritu para alabar, para exaltar, para adorar y también para compartir la palabra. Además, como en todo inicio de mes, hoy tendremos la administración de la Santa Cena del Señor. Así que vamos a prepararnos con corazones dispuestos a alabar y adorar al Señor y a escudriñar su palabra, porque Él es fiel y verdadero y para siempre es su misericordia. Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió. Consumado
estás conmigo. Sé que me amas, oh, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Gracias, Rey, por tu presencia. Gracias, Rey, por tu presencia. Recibe gloria, Señor. Oh, mi Rey. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre. Me llamaste, dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor, tu mi Rey, tu lugar es ahora en mí. Al creerte, me haces fuerte. Como Él es, soy yo ahora aquí. Mis temores, en el nombre de Jesús, desvanecen. Oh, dame de beber de tu amor, la fuente
el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Dele gracias al Rey por su amor. Dele gracias al Señor, porque nadie te ama como Él te ama. Digno eres de servirlo, Señor. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Oh, aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Vamos, aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Oh, aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Digno eres, Señor, Dios de amor. Tu amor, fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor. Te adoramos, Rey, mi Creador, mi Hacedor. Soplaste tu vida en mí, mi sustento, mi consuelo. Reconozco que dependo de ti. Tú pintas de colores mi mundo gris, eres mi oxígeno, dulce respirar, eres mi aliento, vida eterna, te necesito, no puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti, mi Creador, mi Hacedor. Soplaste tu vida en mí y mi sustento, y mi consuelo. Reconozco que dependo de ti. Tú pintas de colores mi mundo gris, eres mi oxígeno, dulce respirar, eres mi aliento, vida eterna, te necesito, no puedo vivir sin ti. Oh,
vida eterna, te necesito. No puedo vivir sin ti. Oh, sin ti, oh Señor, no puedo vivir sin ti, mi Señor. Dependemos de ti, mi Rey. Eres mi oxígeno. Amén. Qué bueno es alabar al Señor y bendecir su santo nombre. Y siempre es un inmenso gozo para mí poder juntarme con mis hermanos de Turén, Estado Portuguesa, la banda Carlos Josué Worship, y ministrar el santo nombre del Señor. Ahora quiero recordarles que se suscriban a este canal Elisa Vegalvé y también activen las notificaciones y compartan este material con todas sus redes sociales para que la palabra, la alabanza y la adoración lleguen a cada rincón de este planeta. A continuación, vamos a disfrutar de la palabra del Señor, a escudriñarla y además a ministrar la Santa Cena del Señor. Recuerde tener los elementos preparados en sus hogares, en sus iglesias, en sus casas. Les quiero presentar a nuestra apóstol, Elisa Vegalvé de López. Adelante, apóstol. Bendiciones a todos los amados que nos escuchan en este momento. Damos gracias a Dios por su presencia. Pedimos la dirección del Espíritu Santo y que nos dé revelación en el conocimiento de su palabra. Como lo dijo el apóstol Pablo, que Dios pueda alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para conocer a profundidad al Señor Jesucristo, su amor. Así que vamos a tener en este día la Santa Cena, pero antes vamos a ver un poquito la palabra del Señor, porque el Señor Jesús dijo que hiciéramos memoria de Él cada vez que nosotros tomemos la Santa Cena y que lo hagamos de esta forma hasta que Él venga. Cada vez que participemos de su cuerpo, cada vez que participemos de su sangre, que es el pan, el vino, como símbolos de su cuerpo y su sangre, que nosotros lo hagamos en memoria de Él, celebrando este nuevo pacto en la sangre de Cristo. Por eso, en este día quiero también tocar el tema sobre estas celebraciones que se están haciendo en este tiempo, celebrando el Día de los Muertos. En el mundo entero se celebra una fiesta que comenzó hace muchos siglos, desde el tiempo de los celtas y los druidas. Se hace esa celebración a los muertos, donde ellos dicen abrir portales, o que se abren los portales donde los muertos vienen desde el otro mundo, como se dice, a visitar la tierra, hasta que comenzaron a disfrazarse para que supuestamente los muertos que entraban no los reconocieran, pensaran que eran muertos también y no pudieran hacerles daño. Así que con el pasar de los siglos se sigue celebrando de esa forma. Pero peor aún es las personas que tienen conocimiento de la palabra del Señor, que quizás han pasado hasta años escuchando la palabra de Dios, entendiendo que el Espíritu de Dios es vida, es paz, entendiendo que Jesús murió para traernos vida a nosotros, que fue necesario que Dios se hiciera como uno de nosotros, se hiciera como un humano, participara de carne y sangre
para podernos redimir, para podernos llevar a la vida eterna, y mientras estemos aquí en la tierra dice que podemos tener vida abundante. Y es ilógico participar de unos rituales de muerte, unos rituales de sangre, de derramamientos de sangre, unos rituales donde se hace pactos con las tinieblas, y peor aún, permitir que nuestros niños, que nuestros hijos participen de esto. Nosotros, cuando participamos de la Santa Cena, y en todo momento, porque cada día debemos tener comunión íntima con el Espíritu Santo, nosotros debemos entender que Él es espíritu de vida, que la vida de Dios vino a habitar en nosotros y que no tenemos parte con las tinieblas, porque al venir Jesús a nuestra vida, Él es la luz y nos hizo a nosotros luz. Por lo tanto, la luz no tiene nada que compartir con las tinieblas. Y el Señor Jesús dijo que siempre hiciéramos memoria de Él. Por eso, cuando vamos a tomar la Santa Cena, debemos reflexionar, meditar, pensar cómo está nuestra vida. Todo lo que Jesús tuvo que hacer, todo lo que tuvo que sufrir, todo lo que tuvo que pasar, no solamente aquí en la tierra, los padecimientos mientras fue maltratado, mientras fue crucificado, mientras estaba muriendo, mientras estaba cargando con todo el pecado, cargando con las maldiciones, cargando con las enfermedades, cargando con el juicio, cargando con todo lo que nos tocaba a nosotros. Él lo estaba llevando por nosotros, sino que cuando Él muere y experimenta también esa muerte y se va a los lugares más bajos de la tierra, donde nos tocaba ir a nosotros por causa del pecado y porque el hombre no tenía una comunión con Dios, hasta que Jesús tomó ese lugar y rasgó el velo para que nosotros podamos ir directamente a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Y cuando Él estaba pasando por aquella muerte, en aquel lugar tan terrible, en aquel lugar de tormentos que nos tocaba a nosotros, y por lo general mucha gente no piensa en esto, incluso ministros de Dios no piensan en esto. Hay ministros que me lo han discutido, cuando el propio Jesús dijo que exactamente como le había pasado a Jonás, cuando estaba dentro del vientre del gran pez, y esa oración que él hizo al Padre, donde le decía: yo sé que no me vas a dejar en este lugar. Estaba pasando por angustia, por agonía, exactamente toda la oración que el profeta hizo, todo lo que estaba sintiendo, todo lo que estaba padeciendo, mientras estaba dentro de aquel lugar tan terrible, era exactamente como Jesús lo pasó en ese lugar de tormento, porque nos estaba sustituyendo a nosotros, para que ya nosotros no tengamos que ir a ese lugar. Y luego vino la resurrección, y la palabra de Dios nos enseña que juntamente con Él nosotros resucitamos. Pero entonces Jesús también ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Y allí pudo derramar el Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y está dentro de nosotros, sobre nosotros, llenándonos de poder, y con nosotros en todo momento. Así que todo esto lo consiguió Jesús a un precio muy, muy alto, para que nosotros vivamos ahora en la luz. Y Jesús siempre enseñó que las tinieblas no tenían parte con Él.
Y el apóstol Juan también nos enseña en sus cartas, tanto en el Evangelio según Juan como en las cartas primera, segunda y tercera de Juan, él nos enseña mucho sobre que no tiene parte la luz con las tinieblas. El apóstol Pablo también toca ese tema. Los apóstoles nos enseñan este tema. Así que cuando el mundo, el diablo y la carne, que son los enemigos del hombre, tratan de poner argumentos, razonamientos, discuten con la mente, con el pensamiento de los creyentes, porque también lo hacen con todo hombre. Pero si tú eres creyente, debes preferir creer la palabra de Dios y no dejar o permitir que las corrientes del mundo, las prácticas de tinieblas, sean las que prevalezcan, y mucho menos permitirlas en nuestros niños. El apóstol Pablo, acá en 2 de Corintios, en el capítulo 10, desde el verso 1 dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente, soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Así que esto lo aconseja el Espíritu Santo y lo escribe el apóstol Pablo para nosotros, es la palabra de Dios para nosotros. Y dice que aunque estamos aquí en el mundo, recibimos a Jesús, caminamos en Jesús, pero tenemos que vivir todavía aquí en el mundo. Nuestras batallas no son de la carne. No militamos según la carne, porque nosotros tenemos armas poderosas en Dios, es decir, son armas espirituales, armas poderosas en Dios que destruyen fortalezas, por muy fuerte que sea un enemigo. Las armas que nosotros se nos dieron son poderosas en Dios para destruir cualquier fuerte del enemigo, cualquier fuerte de las tinieblas, sobre todo si está batallando en tu mente para convencerte de practicar todas estas cosas que el mundo entero se vuelca a practicar y que asfixian, porque absolutamente todo tratan de abarcarlo con estas prácticas, adoración a esos dioses contrarios al Espíritu Santo. Son dioses de la muerte, de destrucción, que llevan a los lugares de tormento, donde ya Cristo pagó un precio para que nosotros no tengamos que ir a ese lugar, sino que tengamos vida eterna en la presencia de Dios. Y dice que nosotros debemos hacerlo, derribar estas fortalezas, derribando los argumentos, los razonamientos, los pensamientos, las ilusiones
todas estas fortalezas mentales, dice que, y toda altivez, porque son pensamientos que se levantan contra Dios, que se levantan contra el conocimiento que ya tenemos de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando nuestra obediencia sea perfecta. Entonces, la palabra nos aconseja de qué manera nosotros debemos hacerlo. Siempre les digo que yo uso la Biblia Plenitud, donde tiene acá el estudio bíblico, explicaciones, ¿verdad?, de esta palabra, hechas por muchos especialistas en diferentes materias de la Biblia. Y dice aquí que la palabra andamos en la carne, dice, Pablo admite ser alguien mortal que vive en medio de las realidades del mundo actual, pero que no pertenece a este mundo. Aunque nosotros vivimos en este mundo, nosotros ya no pertenecemos al mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Y luego dice que cuando habla de nuestra milicia, dice, esto es, no batallamos contra carne y sangre, según lo dice también Efesios 6, verso 12. Por lo que no necesitamos armas carnales, sino las que proporciona el poder de Dios. Su propósito es lograr la destrucción de fortalezas. Todo lo que se oponga a la voluntad de Dios son las fortalezas del enemigo. Todo lo que se oponga a la voluntad de Dios. Dice, aquí Pablo se refiere específicamente a la batalla en la mente, librada contra las ideas y actitudes arrogantes, que él denomina argumentos, y contra toda altivez, es decir, orgullo, opuesta al verdadero conocimiento de Dios. La intención es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que todos estos pensamientos, todos estos argumentos, y hoy en día que es tanta la información que tiene la iglesia, que tenemos todas las personas, que está constantemente llegando y que la cargamos en la mano todo el tiempo, tratándote de convencer de que sí existen los reptilianos entre nosotros. Ya conocemos congregaciones que están convencidas de eso y que ya las batallas espirituales no son contra el diablo, ni contra demonios, ni contra las tinieblas, sino contra los reptilianos, porque supuestamente ya están entre nosotros, convenciendo a las personas de que ciertamente extraterrestres dirigen nuestras vidas y como si fuéramos títeres, dominan absolutamente todo lo que hacemos y los tiempos que vivimos. Cantidades de informaciones sobre que se va a acabar el mundo, mañana mismo viene un meteorito a chocar contra la Tierra, dan fechas exactas donde va a chocar el meteorito, es de grandes proporciones, va a caer en la Tierra, va a suceder esto y esto y esto, y la gente se atribula, mucha gente que ya viene sufriendo de los nervios, que ya vienen con muchos problemas, toman decisiones, hasta niños, porque también conozco actualmente niños atribulados, aterrorizados por la cantidad de información que ellos leen en sus celulares y que luego no saben cómo manejar porque no tienen la madurez para manejarlo. Les sucede a adultos, mucho más a los niños. Y cuando escuchan truenos y cuando escuchan que viene un huracán y que va a entrar a algún país, o todas inundaciones,
terremotos, escuchan el asunto de las guerras, porque ellos mismos lo han leído de una forma tan terrible. Así que todos estos pensamientos, todos estos argumentos, todos estos razonamientos, los presenta Satanás, los presentan los demonios, batallan en la mente de los creyentes, aunque ya tengan conocimiento de Dios. Y el diablo trata de que las personas se pierdan, porque él está perdido eternamente, no tiene redención, no tiene remedio, y va a tratar de llevarse a ese lugar de tormento a todos los que pueda llevarse. Pero el Espíritu Santo nos aconseja y nos dice de qué manera nosotros podemos librarnos de esos tormentos, de esos razonamientos, de ese orgullo, de esas altiveces, de esa rebeldía contra el conocimiento que ya tenemos de Dios, y es llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y en este día donde vamos a participar del cuerpo y la sangre del Señor, es un buen día para nosotros renunciar, reprender y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Acá mismo en 2 de Corintios, en el capítulo 4, también nos habla la palabra del Señor de estos pensamientos, de estos ataques a la mente, porque en el idioma en que fue escrito originalmente la palabra de Dios, tanto en 2 de Corintios 10 como aquí en 2 de Corintios capítulo 4, hay unos versículos exactamente donde habla de esas cautividades en la mente, habla de velos que ciegan a las personas, aún teniendo conocimiento de Dios. Las personas permitimos velos. Y la palabra de Dios nos habla de descorrer esos velos. De hecho, la palabra Apocalipsis está compuesta de dos palabras en el griego. La palabra apo y la palabra kalupsis, que quiere decir descorrer el velo. Kalupsis es velo y apo es descorrer. Por eso ese libro se llama Revelación. Es decir, en cuanto se descorre el velo, queda revelada la verdad. Y es la palabra que se usa en estos textos y en otras partes también de la Biblia cuando se habla de velos, de tinieblas, velos de hechizos del diablo que ciegan el entendimiento de las personas. Y esto es lo que dice acá. Leamos 2 de Corintios, capítulo 4. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y aquí es donde habla de estos velos que encubren la verdad del evangelio. Y eso causa que el hombre se extravíe, se pierda, aunque haya tenido conocimiento de Dios y permita estos velos, inmediatamente va a haber un extravío. Dice, en los cuales el Dios con D pequeña, por lo tanto está hablando de Satanás, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este es el objetivo: cegar el entendimiento. Ya leímos que
las tinieblas, los argumentos atacan la mente. Aquí dice que ciega el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Todo lo contrario de este culto a la muerte, de este culto a las tinieblas, de muchos cultos a la muerte y a las tinieblas que muchas veces están disfrazados de mucha luz, de mucha ciencia aparentemente, de mucha filosofía, de mucha inteligencia supuestamente, pero llevan a la muerte. Y eso hacen estos velos, eso es lo que hacen estos demonios, tratar de encubrir la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Porque Cristo es la imagen de Dios. Si conocemos a Cristo, más conocemos a Dios Padre. Conociéndolo a Él es como conocemos a Dios nuestro Padre. Es Cristo quien nos lleva al Padre. Es algo que nosotros constantemente debemos hacer. Que el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo abunde más y más cada día en nosotros. Porque a medida que lo conocemos, a Cristo, Cristo nos lleva al Padre, la gracia y la paz de Dios se van a multiplicar en nuestras vidas. Lo dice el apóstol Pedro. Gracia y paz les sean multiplicadas, pero en el conocimiento de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. A medida que lo conocemos. Dice, verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios fue el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Y de qué manera lo hace? Resplandeciendo en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro, en la presencia de Jesucristo. Así que cuando hay velos, hay tinieblas que nos encubren, nos tapan la faz de Jesucristo, el rostro de Dios, que nos tapan la luz de Jesucristo, no conocemos al Señor. Cuando permitimos pecado, cuando permitimos tinieblas, cuando permitimos prácticas contrarias a la luz de Cristo. Dice el verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aquí en este mundo, estos cuerpos se desgastan, pero nuestro ser interior se va renovando de día en día, fortaleciéndose, y nosotros viviremos eternamente con el Señor. Tenemos vida eterna desde el momento que recibimos a Jesús.
Por eso celebramos la Santa Cena, porque celebramos este pacto. Celebramos este pacto de vida hasta que Cristo venga y vamos a vivir siempre, dice la palabra de Dios, con el Señor. Pero es celebrando la vida, es en la luz, en la faz de Jesucristo, con nuestro conocimiento iluminado por la gloria del Señor, conociéndole cada día más a Él, a su palabra, su voluntad para nuestras vidas. Dice verso 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y ciertamente eso nos enseña la palabra de Dios, a morir a las obras de la carne, a morir al pecado diariamente. Diariamente, eso es día por día. Un día a la vez, diariamente morir al pecado, para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Y que mientras estemos aquí en esta vida, que no es la que está diseñada para siempre, sino la próxima es la que está diseñada para siempre. Un día tendremos incluso un cuerpo glorificado como el que Jesús consiguió para nosotros. Y allí vamos a vivir eternamente. Dice verso 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, es decir, juntamente con Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Eh? Si Jesús resucitó, nosotros resucitaremos juntamente con Jesús. Si creemos que Él resucitó, tenemos que saber que también nosotros resucitaremos con Jesús. Exactamente todo lo que Jesús pasó, no lo pasó por Él mismo, lo pasó por nosotros, para conseguir esta herencia que tenemos en Cristo Jesús, guardada en los cielos para nosotros. Si con Jesús sucedió, ciertamente con nosotros sucede. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y eso es lo que nos aconseja la palabra del Señor. No vivimos por lo que vemos, sino por lo que no vemos, pero que Jesús nos enseñó, Jesús nos trajo su palabra, los apóstoles nos dan luz, nos dan revelación de la palabra, nos la explican y nosotros lo creemos, aunque no lo hemos visto, pero lo creemos. ¿Ve? Y no vivimos por lo que vemos, sino por lo que no vemos, que es más real
que todo esto que vemos. La palabra de Dios nos enseña que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Así que no podemos dejarnos llevar por esas corrientes simplemente porque es lo que se ve que hace todo el mundo. Y no importa, estamos aquí en la tierra, esto es lo que está de moda, esto es lo que divierte, esto es lo actual. Ahora están enseñando que la iglesia tiene que abrirse a todas estas cosas modernas. El Papa actual católico está proponiendo hacer otra Biblia porque esta que tenemos ya está obsoleta, según él, ya no sirve, sobre todo eliminar por completo algunos de los libros del Antiguo Testamento, porque dice que están completamente contrarios a las prácticas de hoy en día y que sobre todo los jóvenes y la forma de vida que hay hoy en día no entienden para nada estos libros que están en el Antiguo Testamento. Y propone que haya una nueva Biblia, o lo llaman un nuevo libro, porque para ellos ya esta Biblia pues no sirve. Y eso son cosas que se ven. En la iglesia cristiana evangélica pues también está diciendo pues vamos a firmar para que haya una sola religión mundial. Ya lo firmaron, ya lo hicieron. Todas las religiones o los que dirigen las religiones, todos firmaron. El Papa los convocó y todos firmaron para que haya una sola religión mundial, aceptando cada uno cualquier clase de doctrina que cada uno practica, contrarias a la voluntad de Dios, que aquí lo acabamos de leer, que no debemos practicar ninguna de estas cosas contrarias al Espíritu Santo de Dios, a la palabra que el Señor nos dio. Aquí lo vimos. Dice, si nuestro evangelio está encubierto, decía el apóstol Pablo, el evangelio que él nos había enseñado, el que Cristo les reveló a él, dice, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces lo primero que opera es la ceguera, la sordera espiritual, la incredulidad, y los velos se apoderan de las personas y los llevan a la perdición y tapan por completo la luz del conocimiento de la gloria de Jesucristo. Así operan estos velos, así operan estas falsas enseñanzas, y se está diciendo que todos los cristianos y todas las religiones ya tienen que creer una sola cosa, aunque esté contrario a lo que Dios enseñó. Ya están llamando obsoleta esta palabra. Y nosotros debemos estar atentos, pendientes, porque a más que se acerque la venida del Señor Jesucristo, más se va a manifestar la apostasía, apostatar de la fe. ¿Ve? Y no hay vuelta atrás después que una persona cae en apostasía. Y a medida que se acerca la venida del Señor, el espíritu del anticristo se va a ir adueñando cada vez más del mundo espiritual, de la mente de las personas. Está bombardeando fuertemente niños, jóvenes, adultos, a todos, para que haya una sola forma de pensamiento y lo acepten cuando ya aparezca, supuestamente trayendo todas las soluciones a todas estas crisis terribles del mundo. Y cuando las personas vean que llegó una solución, todos van a correr a aceptarlo.
Y entonces es cuando se va a desenmascarar y todos van a saber que el que estaban creyendo que era un Mesías, el que estaban creyendo que era alguien bueno, alguien que les había solucionado todo, resulta que es el que los lleva a la perdición eterna. La iglesia, según el Señor Jesús nos habló, pasa por este principio de dolores. No sabemos los tiempos, pero llega un momento en que el Señor levantará a la iglesia, como lo dijo el apóstol Pablo, que nosotros tomemos esta cena del Señor, este pacto, celebremos este pacto hasta la venida del Señor Jesucristo, que se está acercando porque vemos las señales. No sabemos decir exactamente cuándo es, pero vemos las señales. ¿Qué sucede con todos estos pactos, este ataque de las tinieblas para que nosotros caigamos en estas tentaciones, para que nosotros caigamos en estas prácticas? ¿Qué debemos hacer nosotros? El Señor Jesús dijo que tomáramos autoridad en su nombre. Nos autorizó. Incluso lo dijo claramente, para echar fuera los demonios. Porque Él ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Busque conmigo Marcos capítulo 16. Y lea conmigo desde el verso 14. Marcos 16, 14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, a los 11 apóstoles que quedaban. Ya aquí no estaba Judas. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. De nuevo, nos encontramos aquí con incredulidad. Ya sabemos cómo viene la incredulidad cuando permitimos velos, cuando permitimos que ciegue nuestro entendimiento. Jesús les reprochó la incredulidad a los 11 apóstoles antes de poderle dar las últimas instrucciones antes de ascender. Así que no podemos tratar de entender la palabra de Dios a la par de la incredulidad. Santiago, en su libro, dice que aquel que duda no piense que recibirá cosa alguna, porque es como la onda del mar. Un momento cree, al otro no cree, luego no cree. Cuando hay toda esta duda, toda esta incredulidad, no pasará nada. Así que Jesús, antes de revelarles su voluntad a los 11, les reprochó, les reprendió la incredulidad a los discípulos. Y ojo que en todo momento hemos leído la palabra de Dios que se le ha dicho a los creyentes, no se le ha dicho a los no creyentes. Tanto 2 Corintios 10, del 3 al 5, que lo leímos, lo leímos desde antes. 2 Corintios 4, como acá en Marcos capítulo 16, le está hablando a gente que ya tenía conocimiento de Dios, pero aún teniendo conocimiento de Dios, los razonamientos, las altiveces se levantaron en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Vuélvalo a leer. Dice, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Demasiado importante que nosotros creamos, como dijo el apóstol Pablo, también lo leímos, ahora aquí lo está diciendo Marcos, que creamos que así como resucitó Jesús, en nosotros también sucederá la misma resurrección.
Y aquí el asunto era que no habían creído a los que habían visto a Jesús resucitado. Hay que estar pendientes con eso, revisarnos, ser honestos delante de Dios, porque a Dios no hay forma de engañarlo. Nos engañamos nosotros mismos o tratamos de engañar a otros creyentes, pero a Dios jamás se le engañará. Y es mejor que nosotros nos analicemos, que nos estudiemos y que reconozcamos las cosas, porque créame que en algún momento nosotros vamos a estar en la presencia del propio Dios. Y ya allí no va a haber mucho tiempo, es mejor que lo hagamos acá. Cada vez que nosotros vamos a tomar la Santa Cena, es muy buen momento para nosotros pensar en todas estas cosas y reconocerlas y desechar la incredulidad, echarla fuera de nosotros, reprender, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, desechar estos razonamientos, desechar estas altiveces, desechar la rebeldía, el orgullo, desechar la duda, desechar los miedos, la incredulidad, echarla fuera en el nombre de Jesús. Pedir perdón, pedir que esa sangre nos limpie. Dice el verso 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Y observa que las señales siguen es a la palabra, porque es la palabra del Señor. Y por lo tanto, Dios confirma su palabra. Porque su palabra es verdadera y se cumplirá siempre. ¿Por qué? Porque Jesús ya se sentó a la diestra del Padre. Él ascendió, no se quedó solo en resucitar. Resucitó y estuvo 40 días más entre los discípulos, pero luego Él ascendió, se sentó a la diestra del Padre y desde ese lugar, ese es el lugar de autoridad, el lugar del Rey, el lugar del vencedor, el lugar a la diestra del Padre, como el que ganó esta batalla en nuestro lugar y nos entrega la autoridad para que nosotros en su nombre prediquemos y seamos exactamente como Él aquí en la tierra. Por eso Él está entre nosotros, porque envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y confirma con señales y prodigios la palabra que nosotros demos. Esa palabra seguirá siendo confirmada por señales. Pero antes de darles esta revelación y permitir que ellos vieran cómo Él ascendió y permitir que ellos pudieran ver que Él está en medio de nosotros y confirmar esta palabra,
Jesús tuvo que reprender una vez más, porque muchas otras veces en la palabra de Dios nosotros vemos que Jesús tuvo que reprender la incredulidad en los apóstoles, en los discípulos. Y este día es otro de esos días donde nosotros debemos permitir que el Señor quite de nosotros estos velos, quite esta incredulidad, quite de nosotros estos pensamientos, estos argumentos, estos razonamientos, quite de nosotros tanta ceguera, tanta sordera, tanta rebeldía, para que nos revele a Jesucristo, para que nosotros, por medio de Cristo, conocer cada vez más al Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que hoy es un buen día para esto. Por eso te invito a buscar Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el verso 23, para que nosotros ahora tomemos el pan, tomemos el vino y celebremos este nuevo pacto en el nombre de Jesús. Y una vez que nosotros participemos de esta Santa Cena, te voy a invitar a que nosotros oremos y ministremos este pacto en el nombre de Jesús en nuestras naciones, en cada nación que están escuchando, que están viendo ahora mismo esta palabra. Donde quiera que tú estés, ministra esta palabra, reprende las tinieblas, ordena que en el nombre de Jesucristo todos los portales que dicen las tinieblas haber abierto, tú los vas a cerrar. Vas a dar la orden, porque el Señor, después que tú des esa orden en la autoridad de Jesús, que está sentado a la diestra del Padre, el Señor va a confirmar con grandes señales la palabra que tú des, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias. Tomen todos el pan, tomen todos el vino. Nosotros damos gracias por este pan, damos gracias por este vino, que es tipo del cuerpo de la sangre del Señor Jesús. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra primeramente. Gracias por tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad. Gracias, Señor Dios mío, por revelarnos a Jesucristo. Por revelarnos, Señor Dios mío, el camino. Por darnos luz, Señor Dios, cada día, para ver tu rostro, para vivir delante de tu rostro, Señor. Por iluminar el conocimiento de tu faz, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús, de tu gloria. Gracias, Señor, te damos, porque este pan es símbolo de tu cuerpo, Señor, que en el madero, Señor Dios mío, fue, Señor Dios mío, completamente molido por nuestros pecados. Allí en el madero donde llevaste toda enfermedad, donde te llevaste toda maldición, donde te llevaste el juicio, donde pagaste ese precio, Señor, por nuestra paz. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú pusiste, Señor, tu cuerpo y derramaste tu sangre. Te damos gracias por este vino, Señor. Porque, Señor Dios mío, cuando derramaste tu sangre, nos limpiaste, nos lavaste, quitaste el pecado. Lo echaste a lo profundo del mar y te olvidaste para siempre de ese pecado. Gracias en el nombre de Jesús, porque compraste herencia para nosotros, compraste la vida eterna. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, porque en el momento en que derramaste tu sangre, despojaste a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, venciendo para siempre. Y le quitaste las llaves del Hades y de la muerte.
y las tienes en tu mano, Señor. Por lo tanto, Señor, tú eres la vida, la paz, el poder, la gloria, la honra, el imperio son tuyas, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por estos elementos. Así dice la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En el nombre del Señor, comamos el pan y bebamos la copa con acción de gracias. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios. Ahora te invito que nos pongamos de acuerdo en el nombre de Jesús. Que levantes tus manos a Dios y le pidas que te llene con su Santo Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, llénanos, Dios mío, de tu presencia. Llénanos de unción nueva y fresca. Llénanos, Señor Dios, de tu conocimiento. Llénanos, Señor, de poder. Padre, en el nombre de Jesucristo, nosotros creemos tu palabra y tomamos autoridad en tu nombre. Y desatamos con poder, Señor Dios mío, tu palabra por los aires de nuestra nación, Señor. En el nombre de Jesucristo, toda tiniebla, Señor, que fue invocada, todos los precios, los pagos, los sacrificios, derramamientos de sangre, todos los acuerdos que las tinieblas hayan hecho para abrir portales de muerte, de ceguera espiritual, de velos, de hechicería, para que los jóvenes, los niños, adultos, para que toda persona esté ciega al conocimiento de Dios. Ahora mismo nosotros, Señor, damos esta palabra y esta orden en el nombre de Jesús. Se cierran los portales en esta hora. Torbellinos de fuego ahora mismo. Ángeles de Dios, principales príncipes,
salen ahora mismo con sus ejércitos. Jehová de los ejércitos es tu nombre, Señor. Y salen ahora por los aires, Señor, a guerrear, Señor, a establecer tu palabra, a cumplir tus decretos, porque tú lo has establecido, Señor Dios mío. Porque tú decretas, Señor Dios, y tus siervos ejecutamos. Por lo tanto, nosotros ejecutamos ahora dando la palabra. Ángeles, Señor, ejecutan esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y los portales se cierran ahora. Todo portal de muerte, toda invocación de muerte en las naciones queda ahora destruida en el nombre de Jesús. Se cierra, se seca de raíz en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, la vida, declaramos la paz, declaramos, Señor, gobiernos justos en nuestra nación. Declaramos que toda rebelión se seca, declaramos que se detiene el espíritu de anticristo. Mientras la iglesia esté aquí en la tierra, podemos detener al anticristo en el nombre poderoso de Jesús, hasta que la iglesia sea llevada, sea, Señor, quitada de en medio, en el nombre de Jesucristo, mi Dios. Te damos la gloria y la honra, Señor. Bendecimos tu nombre. Establecemos este pacto en tu sangre, Señor Dios mío, por el poder de tu Santo Espíritu, Dios mío, en toda persona, Señor, Padre de la gloria, en nuestra tierra. Le hablamos a la tierra, le hablamos, Señor, a los cielos, le hablamos debajo de la tierra y hablamos al mar, Señor Dios mío. Y declaramos que todo viene a sujetarse a tu palabra, a tu Santo Espíritu, a tu orden, Señor Dios mío. Padre, que las personas ahora mismo, Señor, queden libres de estos velos, que caigan los velos, que sean descorridos en el nombre de Jesús y puedan ver la gloria del Señor, puedan ver la faz del Señor Jesucristo, puedan entender tu palabra, Señor Dios. Toda incredulidad la reprendemos en el nombre de Jesucristo. La duda, el temor, el miedo, la enfermedad, ahora la reprendemos en el nombre de Jesús. Padre, Señor Dios mío, y como dice tu palabra, que tú mismo te presentarás a todo hombre y te darás a conocer, Señor, que este es tu pacto nuevo. Nosotros, Señor Dios mío, declaramos tu pacto nuevo, Señor Dios, que tú mismo vienes, Señor, convenciendo a los corazones y presentándote, Señor, a las personas para que te conozcan, como dice tu palabra. Conoce al Señor. Ahora desatamos esta palabra. Conoce al Señor. Que todo hombre, mujer, Señor, niño, padre, adulto, todo joven te conozca, Señor, como Salvador de sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor Dios, y bendecimos a toda persona que en esta hora, Señor Dios mío, ha tomado, Señor Dios mío, estos elementos, ha tomado la Santa Cena, ha participado de tu mesa, Señor. Nos hemos sentado a la mesa contigo, Señor Dios. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús, porque podemos compartir en intimidad contigo, Señor Dios, y conocerte cada día más. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros decimos amén, amén y amén en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y le decimos a todos los hermanos, como dice la palabra del Señor, sea paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.